Nuestro ponente, Casio Luiselli, licenciado en Economía de la UNAM, con maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Wisconsin-Madison y el doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad de Sudáfrica, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Fue subsecretario de Estado en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y coordinador del Sistema Alimentario de la Presidencia de la República durante 1980-82. Fue embajador de México ante la República de Corea, la República de Sudáfrica y la República Oriental del Uruguay. Encabezó diversas misiones diplomáticas y delegaciones oficiales de México ante varias conferencias y organismos internacionales. Se concede el uso de la palabra a nuestro amigo Casio Luiselli. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pequeña explicación. No es una sola presentación, son dos distintas que se pusieron en una sola sesión, pero tienen vasos comunicantes muy interesantes. Sin embargo, voy a hacer dos presentaciones, una sobre el tema de seguridad alimentaria y otra muy particular sobre las ciudades, en el entendido de que hay vasos comunicantes entre una y otra, pero son dos presentaciones distintas. De hecho, la presentación que voy a hacer ahorita tiene dos partes y una de ellas le corresponde a mi querida colega Margarita Flores. No se oye. ¿Ya? Le corresponde a Margarita Flores, pero Margarita no está, entonces yo voy a asumir la parte que hizo Margarita del documento. Yo no soy muy bueno con el PowerPoint, pero Janet sí, y Janet conoce el texto, entonces ella va a estar moviendo las láminas, porque yo voy más bien a concentrarme en lo que voy a decirles a ustedes. Voy a narrar el contenido de dos documentos que están en proceso, que están ya muy amplios. Quizá a Enrique Provencio no le guste que estén tan amplios y vamos a tener que hacerle ajustes, pero ya están prácticamente listos para ustedes. El primero tiene que ver con la meta número 2 de los objetivos del desarrollo sustentable, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, asegurar el acceso, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sustentable. Por esta razón, el documento se estructura en dos partes distintas. La primera tiene que ver con el acceso a los alimentos, con la seguridad alimentaria, con el consumo y la nutrición. Y la segunda tiene que ver con la estrategia de producción de alimentos, de productividad de alimentos, y tiene que hacerse de acuerdo con la meta, y estamos plenamente de acuerdo, y en eso trabajamos con Alejandro Mogar, de una manera realmente sostenible, no nada más enunciativamente sostenible, sino tratar de realmente meterse al tema de la sustentabilidad en la producción. Quiero decirles que es muy importante entender que la población que se tiene con mayor inseguridad alimentaria es también la población campesina que tiene un potencial productivo que no ha sido satisfecho ni debidamente atendido. Este tema se trata en el documento. De alguna manera el documento cierra la famosa ecuación alimentaria. Tenemos una demanda de alimentos, una necesidad de satisfacer seguridad alimentaria y esencialmente tenemos la capacidad o no de producirlos. Esa es la gran pregunta, esa es la gran ecuación. Desde luego la ecuación en México se cierra mucho con importaciones de alimentos. Aún así, vamos a tratar de trabajar con la idea de que México puede producir la mayor parte de lo que consume y en esa producción atender a mucha población que ahorita está desatendida o que no está en una estrategia de producción de alimentos. El trabajo que hizo Margarita arroja esencialmente, viendo las trayectorias
del año 90 al 2015, que en el promedio hay suficiente alimentación. México cumple holgadamente con las metas, de hecho excede lo que la FAO recomienda como alimentación suficiente. En ese sentido hay una visión optimista, ya se puede decir que se va a poder cumplir con la meta. Sin embargo, los promedios esconden muchas cosas y hay gravísimas deficiencias en grupos de edad, y estas se reflejan también muchísimo en regiones del país que más o menos entendemos cuáles son. Por otro lado, la FAO tiene una medición diferente del Coneval. El Coneval tiene una medición mucho más estricta vinculada a su medición de pobreza, y arroja un 24% de gente con inseguridad alimentaria. Y la FAO dice que menos del 5%. Está más sesgada al tema promedial. Entonces, la idea del documento es tratar de ver qué está pasando con las dietas y cómo es el estado nutricional de los mexicanos. Ahí vamos un poco a la pregunta que hacía Javier Alejo. ¿Cuál es el nexo, el vínculo entre salud y alimentación? Me voy a adelantar a decir que no tenemos una política alimentaria y tenemos que tenerla. ¿Cómo han cambiado las dietas? Las dietas han cambiado en forma notable. Estamos en lo que se llama una transición dietética clarísima, que tiene una mezcla de buenas y malas noticias. Es cierto, las dietas se han urbanizado, y quizá lo más importante, el cuadro que está ahí presentándoles Janet, es el notable aumento en el consumo de proteína animal. Notable aumento. Si ustedes ven la tabla, lo más dinámico han sido las carnes, sobre todo el pollo, los lácteos y muy particularmente el huevo, en el cual México es el primer consumidor per cápita del mundo. Entonces, esa es una parte, yo diría, positiva, interesante, de esta transición hacia dietas urbanas o dietas de otro patrón, ya no tan tradicionales como las mexicanas del pasado. Sin embargo, el consumo de cereales, frijol, maíz ha caído, y hay una gran disputa ahí. Si la caída en el consumo de frijol, por ejemplo, se debe a la elasticidad de ingreso, la demanda por frijol, y porque las dietas ya no demandan tanto frijol, o porque hay un problema de abasto de frijol y de promoción del consumo de frijol y de cereales. Es un tema no resuelto y es un tema importante porque tiene que ver también con la estrategia productiva que más adelante voy a mencionar. Ahora, ¿cuál es el estado nutricional? No los promedios de ingesta, que están más o menos resueltos. El estado nutricional, y aquí tiene un nexo clarísimo el documento con el sistema de salud, es que en general han empeorado. Es lo que siempre digo yo, haciendo de lo que dijo un campesino una vez, que estábamos mejor cuando estábamos peor. Sí hay una degradación de las dietas muy preocupante. Tenemos sobre todo avances notables en la desnutrición de menores. Es clarísimo que hay mejoras, pero hay todavía 1,5 millones de niños de menos de 5 años con problemas de nutrición muy severos. Y también problemas de mujeres con poco nivel educativo, con problemas de nutrición, y que se refleja también en el nexo madre e hijo. O sea, estamos lejos de satisfacer las metas si nos metemos ya al interior de la nutrición en el país. Y un problema muy serio, ahora explosivamente serio, que está recogido muy bien en el documento y la presentación anterior, es la malnutrición. La malnutrición se ve también clarísimamente en los estudios alimenticios. Margarita hizo un trabajo al respecto. El sobrepeso, la obesidad y el fantasma de la diabetes vinculado a esos temas. La pregunta que hace el documento es
¿Cómo llegar a la meta? Trabajamos en función de la meta, pensando sobre todo en los problemas de desnutrición de la población infantil con problemas severos de desnutrición y en general los problemas tanto regionales como en ciertos sectores. Los determinantes de acceso al consumo de alimentos, y aquí hay un nexo urbano-rural muy importante, son cada vez más importantes en un país que ya es más del 70% urbano, porque el pobre urbano, la forma de acceder a la alimentación está mediada por el mercado. En cambio, el campesino, la forma de acceder a la alimentación puede ser de autoconsumo. La milpa sigue siendo un factor clave de seguridad, valga decir alimentaria, de los campesinos pobres. Eso ya no está en la dieta de la gente pobre urbana. Y va mucho más allá de ser una función del precio y del ingreso. La disponibilidad física de los alimentos, la calidad de los mismos, la información sobre los alimentos y también el factor casi siempre distorsionante de la publicidad. La publicidad dicta muchísimo los patrones dietéticos y la capacidad que hemos tenido, la respuesta del Estado regulando, ha sido francamente decepcionante. ¿Vamos bien con el PowerPoint? Perfecto. Entonces, hay que trabajar en los determinantes de acceso para entender. Y luego los determinantes del consumo. Finalmente, el consumo alimenticio es una decisión al final de cada persona. Se ejerce un derecho, se ejerce una libertad. En el fondo yo escojo lo que como o lo escoge, en la familia se escoge lo que se come. Ahí importa mucho atender a las distorsiones que están sucediendo muy severas, sobre todo en el consumo de azúcar. Azúcar y grasas se han convertido en un enorme problema alimentario y desde luego un problema de salud pública. El Instituto Nacional de Salud Pública hemos trabajado con ellos y muestran todos los problemas que hay en el determinante del consumo y el acceso o la ingesta de micronutrientes, donde hay muchas carencias y están más o menos reflejadas en el documento. El documento en esa sección, que es la sección de seguridad alimentaria, termina preguntándose por la necesidad de un plan estratégico en materia de política alimentaria. No solo basta recomendar que necesitamos más ingreso, mejores salarios y lo que aquí se ha venido haciendo evidente en las presentaciones de estos 2 días, pues la distribución del ingreso y el empobrecimiento de los salarios. Eso pega directamente al tema alimentario. Luego, la necesidad urgente de modificar las distorsiones en el consumo tan claras y sobre todo las que llevan alimentos chatarra, las que llevan excesos de azúcares y grasas. Debo decirles con decepción que esto no ha variado en más de 30 años. Eso ya se planteaba hace 30 años y sigue avanzando el problema. Ahora, entonces, no había un problema de diabetes, ahora hay un problema de diabetes. Ahí urge claramente una política y una regulación pública en política de alimentación y nutrición. El problema con la política alimentaria es que es sistémica, es transversal, y los encargados de ejercerla son entes poderosos y muy difusos. La Zagarpa tiene en su título alimentación y no hace prácticamente ningún programa alimentario, pero tiene el mandato. Lo hace Sedesol, que no tiene el mandato, y lo hace Sedesol sobre todo a través de una joya mexicana que es Diconsa, pero no hay un diálogo fluido, no hay una política arriba. Tiene que haber la forma de integrar el tema nutricional y alimenticio, sistémico por definición, en una nueva forma de gobernanza. Con eso terminamos esa sección del documento y pasamos al otro lado de la ecuación, que fue la parte que me tocó a mí escribir, que es, con esto en mente y reflexionando en la parte de la demanda, de la nutrición, del consumo, cómo podemos satisfacer los objetivos del desarrollo sustentable a través de promover una agricultura
sostenible, realmente sostenible y que incremente la productividad y el ingreso de los pequeños productores. Ahí la idea, la estrategia que reflejamos en el documento es primero una serie de restricciones. Esta vez vamos a privilegiar, si queremos realmente satisfacer la meta, la agricultura pequeña, la agricultura familiar. El mundo tiene 500 millones de granjas pequeñas. Hay que romper el mito de que la agricultura va irremediablemente a grandes, enormes unidades productivas. Eso sucede en muy poquitos países, el vecino del norte-sur. Pero ustedes van a Alemania, un país muy desarrollado, sigue sustentándose en pequeñas unidades de producción familiares o semifamiliares. Vimos que hay que mantener la biodiversidad, ahora sí en serio, la genética de las semillas, y con eso nos planteamos si es posible lograr la meta. Sí es posible. Si uno ve la trayectoria de rendimientos de muchos sectores agrícolas, vamos bien. Vemos que México puede hacerlo, pero se requiere un esfuerzo muy grande. Yo creo que el esfuerzo más grande está sobre todo en realmente hacerla sustentable y defender la biodiversidad. Alejandro Moar hizo un trabajo muy interesante al respecto, y tuvimos diálogos realmente que a mí me enseñaron mucho de cómo la frontera agrícola, que curiosamente está determinada hace muchos años y no ha variado, esconde también al interior de esos 31 millones de hectáreas muchos problemas de ataque o de erosión a zonas arboladas o zonas biodiversas muy importantes. Ahí, para poderlo resolver, se necesita estudios muy finos territoriales. Alejandro pone en la parte de su documento, voy a citar, hay que abatir la tensión entre producción de alimentos y preservación del capital natural. Tremendo dilema para México, porque México es un país notablemente diverso y notablemente rico en términos de biodiversidad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le tendríamos que hacer? Como siempre, una mezcla de superficies bajo cultivo, pero ahora muy sujetas a una visión distinta, y desde luego rendimientos para arriba. Si analizamos la prueba de esfuerzo, trabajo que no hicimos aquí porque es un trabajo que excede nuestras capacidades, pero hay algunos trabajos muy buenos del Colegio de Postgraduados en Chapingo, muestran que el esfuerzo de incrementar rendimientos es importante, pero no es algo que esté fuera del alcance de México. Tenemos ya una agricultura que es, en términos de su volumen de producción y valor, de las 10-12 del mundo. Somos un enorme exportador y un más grande todavía importador. Pero México cuenta, cuando se ve los sistemas alimentarios globales, ya es un actor de mucha importancia. De hecho, las compras de México o las exportaciones de México cuentan ya cuando se analizan los mercados y cuentan en forma notable. Sigue la bimodalidad, no solo sigue, aumenta, se sigue fragmentando la población por los problemas de pobreza que tiene el país. Tenemos más del 68% de la tierra en unidades de producción de minifundio. Si no hacemos una estrategia a partir del minifundio, nos estamos equivocando una vez más, porque ahí está la gente, Tenemos que entender la amenaza a la biodiversidad y ver con mucha cautela el optimismo acerca de la frontera agrícola, porque la frontera agrícola de 31,5 millones de hectáreas no se está cultivando toda. Hay muchos temas, perderíamos mucho tiempo, pero no se está cultivando toda. Hay que aumentar la tierra bajo cultivo dentro de la frontera, sujeto a las restricciones que señalaba el trabajo de Alejandro. Hay un problema de erosión de suelos muy serio. No quiero ser alarmista, es un problema global. Hay países con mucho más problema de erosión de suelos, pero más o menos el 46% de nuestros suelos tienen erosiones preocupantes. Si llegas más allá de un cierto umbral, se te acabó el tepetate, se te acabó. Allá es carísimo rehacer el suelo. Y hay desde luego un notable problema de agua en dos vertientes: la sobreexplotación de acuíferos, que es avanzada, que es muy seria,
que sucede también, y sucede quizá más grave en países como India, pero eso no conculca el problema que tenemos nosotros de estarnos gastando el capital hídrico que está debajo del suelo, más allá de su tasa de reposición. Y tenemos prácticas de riego muy anticuadas y muy onerosas. La agricultura se lleva más o menos el 70% del consumo del agua, promedio mundial también, no es nada más privativo de México. Si queremos trabajar en cambio climático y en ahorro de agua, hay que trabajar mucho en una nueva política de riego. Ahora, con esas premisas, la idea es trabajar en una población objetivo. Ahí está ya la gráfica del triángulo. Ahí tenemos, en esta gráfica se puede ver claramente la situación agraria y dónde sería el objetivo de trabajo que estamos planteando. Primero, vemos el tamaño de las unidades y el número. Podemos apuntar bueno, me voy a parar. Esta parte es donde está la mayor número de unidades productivas, donde están los campesinos muy pobres en minifundio, tiene que ser atendida, ojo, como un servicio ambiental y pagar como un servicio ambiental la recuperación de los suelos y en la manutención de la biodiversidad de esas zonas. Aquí hay que hacer un trabajo distinto. El Procampo, ahora llamado Proagro, en realidad apoya por cultivar. Entonces la gente va y cultiva y se sigue erosionando y erosionando más el suelo en esas zonas de minifundio. Hay que pagar el Procampo o el Proagro por reconstruir y reconstituir el capital natural en este segmento de minifundios. Y el tema de servicios ambientales es un tema novedoso, es la generación de un nuevo mercado y que todavía no se entiende bien y todavía no penetra bien en las políticas públicas, pero es fundamental. Esas zonas prestan un servicio ambiental que hay que pagar, que la sociedad tiene que encarar de alguna manera. En este enorme segmento está la mayor parte de las unidades campesinas, desde 5 hectáreas hasta 15, 20, 25 hectáreas. Aquí hay que trabajar en la estrategia que estamos planteando. ¿Por qué? Porque remite también al tema alimentario. Y en este pequeño segmento están las unidades muy grandes, capitalistas, comerciales, que va bien, que bueno, exportan, importan, pero fíjense qué número tan pequeño es. O sea, el esfuerzo tiene que estar centrado acá. ¿Y en qué tiene que estar centrado? Tiene que estar centrado sobre todo, está bien los apoyos de apropiación privada, existen en todos lados, son subsidios que hay que dar. Yo diría que esencialmente tenemos que volver una política de semillas, una política pública de semillas, sobre todo de semillas criollas mexicanas. Los campesinos han sido por siglos expertos en conocer sus semillas y es el país con una enorme variedad. Por ejemplo, en el maíz, 64 razas de maíz. El Estado abandonó una política de semillas y ahora la dirige un oligopolio. No me voy a meter aquí al tema transgénicos, pero sí me voy a meter al tema de que Monsanto y Cargill son oligopolios y hay que tratarlos y regularlos como tales. Yo diría que es esencial una política de semillas y tiene vínculos muy interesantes con el tema de la biodiversidad. Y también hay que fertilizar. Eso no le gusta a mucha gente porque el fertilizante, sobre todo el fertilizante químico, tiene un cierto problema de sustentabilidad y hay que irse hacia fertilizantes orgánicos o a biofertilizantes. Pero esa transición no está y hay que aceptar, por lo menos yo lo propongo ahí, que hay que fertilizar todavía de forma tradicional si queremos realmente aumentar la productividad en ese grupo que señalo. Entonces, la clave es entender que en semillas y fertilización, entendido como una estrategia local, escuchando los saberes locales, es esencial. Pero lo más importante, y es lo que no hace el sector público ya, es regresar a bienes públicos. Regresar a bienes públicos. El extensionismo tiene que ser un bien público. El extensionismo tiene que ser un servicio estatal. La estrategia que lleva 30 años de privatizar la extensión no ha servido de nada.
Ahí están los resultados de un estancamiento secular en el sector. Tenemos que recuperar la capacidad de investigación aplicada, sobre todo fortalecer al INIFAP, si es que vamos a tener una política de apoyar ese grupo productivo y apoyar sobre todo una estrategia de semillas. INIFAP es una muy buena institución, pero muy pequeña y muy golpeada presupuestalmente. Y además sucede lo que antes no sucedía, que instituciones como la UNAM o el CINVESTAB producen extraordinaria investigación agrícola. Entonces hay que coordinarla más, hacer todo un sistema de investigación aplicada. Y por último, falta mucha infraestructura rural, es un cuasi bien público y falta muchísima infraestructura local, pequeño riego, caminos alimentadores. Es claro que hay un claro abandono en esa infraestructura. Entonces yo diría, una estrategia de apoyo en semillas y fertilización, es un poco esquemático, faltaría hablar del crédito, etcétera, etcétera, y sobre todo bienes públicos. Con esa estrategia pensamos los que producimos el documento que vamos a encaminarnos a la meta del desarrollo sustentable. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al profesor Alejandro Moar, investigador titular del Centro GeoCONACYT, maestro de ciencias egresados de la London School of Economics y maestría en desarrollo urbano por la Universidad Abierta de Cataluña. Desde el año 2001 se desempeña como coordinador de proyectos orientados a generar aportes en políticas públicas, con énfasis en la solución de la agenda pública e institucional. Destacan las siguientes temáticas: desarrollo regional, adaptación y sustentabilidad, dinámicas territoriales urbanas y sustentabilidad alimentaria. Con ustedes, don Alejandro Moar. Buenos días a todos. Mil gracias por el don y gracias a Casio porque ya enmarcó lo que voy a decir y hasta lo clarificó, ¿no? Entonces, voy a tratar de… ¿Se oye? Voy a tratar de ser muy breve y preciso. En el objetivo que abordó Casio hay una meta 2.4 que curiosamente debería tener un asterisco porque dice tal cual asegurar la sustentabilidad de los sistemas productivos en el 2030. Como diciendo, no se logra el objetivo si no se cuenta con eso. Acordémonos de la ponencia de Casio. Entonces, si no tenemos sistemas productivos sostenibles, no se refiere uno. Pero uno diría, en la metodología, sobre todo oficial, y ojalá no me confundan con ASPE, hay dos mitos muy severos. Uno de que la frontera agrícola en este país ya está estable. Y el segundo, que es casi la otra cara de la moneda, es que el problema de la deforestación está en vías de resolverse y ya está muy acotado. Basta recordar en el sexenio de Calderón se dedicó mucho a promover la idea de que la pérdida de forestal era del orden de 100,000 hectáreas al año, cuando veníamos de estimaciones que variaban de entre 300 y 1 millón, ¿no? Y no mágicamente, porque sí está sustentada en cifras, lograron sacar la cifra de 100,000. Eso es visto desde una mirada del capital natural, porque Casio dijo muy claramente, el país tiene un problema muy severo de que hay una tensión entre el uso del suelo, los sistemas productivos esencialmente agropecuarios, y el capital natural. Aquí entendiendo capital natural, esencialmente la parte bosques, selvas, matorrales, todas aquellas zonas que tienen un valor ambiental importante, incluyendo suelos que pueden no tener cobertura tipo bosque y eso, pero que no son adecuados para hacer agricultura, como es en pendientes y demás.
Entonces, esta tensión, como decía, es muy grave en el país, pero nos vendieron la idea de que ya está en vías de solución. Entonces, lo que hicimos en donde yo trabajo, que es un centro CONACYT, es inspirarnos en una frase de un estudioso de la evolución, la paleontología y demás, que se llama Stephen Jay Gould, que trata de decir más o menos lo siguiente: si uno quiere realmente observar tendencias en un entorno, un sistema, etcétera, no puede uno seguir enfocándose en promedios. Hay que ver las interacciones entre las